Ay, Julián nos inventa unas cosas. Sí, que se me hizo. Ay, Julián es terrible. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, vamos esperando a que lleguen los demás que se conecten y continuamos. El anterior resultado. Sí, profe. ¿Tú ya lo tienes? Sí. ¿Falta? Bueno.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos iniciando mientras van ingresando más. Mire, ya bajamos de 14 personas a 22. Entonces, me preocupa. Toca ir mirando a ver qué estará pasando, pero bueno. Tengo a Carolina. ¿Está por ahí? Señor, buenas tardes. ¿Qué más, Carolina? ¿Su merced ya habló con el nuevo profe de integralidad de lo ambiental? ¿No? Ah, bueno. Pues ya terminaron lo ambiental, ¿cierto? Sí, señor, mañana. Ve, el miércoles. O sea, ya terminamos, pero para el miércoles hay una tarea. Ah, bueno. Entonces, ¿va a estar un nuevo profe? Ya le voy a dar tu número, Carolina, porque se comunicará contigo, ¿sí? ¿Listo, profe? Listo. Entonces, primero, entonces, como saludarlos.
que hayan pasado un feliz día con las madres, los que pueden, que lo hayan pasado bien, que hayan celebrado. Lo segundo, me preocupa a mí, que bueno, Carolina, definitivamente solo se han retirado 2 personas, ¿sí? Sí, sí, señor. Que es Solo Javier, 2. Antonio Y a- y Adriana. Sí, pues es que ahorita se salió alguien de los grupos, pero yo creo que fue que le pasó algo con el celular, porque yo hablé esta mañana con ella y no me dijo nada. Bueno, averiguar qué pasa, ¿cierto? Y de esos 2, Carolina, decirles que hagan el retiro voluntario por la plataforma, Ya, porque, pero por pues, plataforma o pues enviaron o sea, una. yo les di el correo para que enviaran la carta, pues el correo de la No, persona encargada. bueno, yo les voy a enviar un video cómo hagan el retiro porque ellos ya están matriculados. De hecho, creo que hoy les llegó un correo que los asociaron a una ruta, ¿sí? Sí, señor. La verdad no he visto, profe. Bueno, listo. Entonces hoy ya quedaron asociados a la ficha, ya esto empezó, ya estamos, pues de 30 ya se nos fueron 2, que no puede bajar esa cantidad porque pues digamos que ahí empiezan a colocarle problemas a la ficha. Solo sé de 2 personas que hemos hablado con Carolina. Digamos, me escribes acá que Johan me dijo que esta semana le cambiaron los horarios, entonces tiene que mirar los videos y las actividades. Hoy vamos a Sí, hacer una. Sí, señora. o sea, sí, él me dijo pues eso, que era como para que usted quedara informado, pero pues que él se adelantaba de todo. Listo. Entonces, la idea hoy es empezar, seguir con lo de ventilación. Leímos la guía. Sí, señor. Sí, señor. Y entendimos más o menos las actividades que hay. Sí, eso de leer y leer, pues alcanza uno a confundir, pero sí, sí hay Tranquilo. actividad. Igual la vamos a desarrollar paso a paso, ¿no? No es que quería era que la leyeran para que miraran la estructura, más o menos cómo iba, ¿listo? Entonces, les tengo también otra propuesta. Dentro de los cursos, a mí, o sea, yo lidero la red de minería, ¿sí? Minería de automotor, es decir, minería, maquinaria pesada y todo lo automotor. En una parte yo puedo dar unos cursos cortos, ¿sí? Entonces hay un curso corto que es de seguridad y salud en el trabajo en labores subterráneas. Dura 40 horas y lo estoy ofertando. Necesito saber si a ustedes les interesa hacer el curso, porque no más necesitan es la fotocopia de la cédula y lo haceríamos también así virtual, digamos, de pronto después de esta sesión, o claro que van a ser muy pocas sesiones, ¿no? Mirar cómo lo aplicamos para poder dictarlo. No sé si les interese la cosa. Sí, sí, profe. Sí, señor. Claro, señor. Género, sí. Sí, profe. Listo. Señor, Entonces, yo ya tengo ese curso, profe. bueno, listo, no importa. Los que ya los tengan, vamos a esperar a ver qué pasa, cómo hacemos. Pero los que no, es enviarle la. Carolina, necesito que me ayudes ahí, que es Sí, dígame, profe. que le envíen las fotocopias, o sea, en PDF, las cédulas a Carolina, como siempre las guardamos, el nombre, guión al piso y número de cédula, para ir montando. Necesito 20 personas. Si de pronto hay gente que lo quiera hacer y ustedes lo conocen y de pronto tienen el tiempo, bienvenidos. ¿Listo? Ok. Pero entonces, esos documentos los necesito a más tardar mucho por tarde el jueves. Listo. Entonces, Carolina me haces el favor para ir recolectando eso. Y ese certificado le sirve, por ejemplo, a los que no lo tienen para aumentar la hoja de vida. ¿Listo? Todo lo que Profe, piden ahorita profe, es seguridad y salud en el trabajo, ¿sí, señores? profe, Sí. ¿la fotocopia ampliada o normal? Ojalá ampliada, sí. Ampliada es mucho mejor para que se vea bien el listado. Ah, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar acá con el tema de hoy, que es ventilación de minas. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señor.
Listo. Sí, señor. Entonces, vamos a empezar a mirar los principios porque vamos a empezar a meternos ya con algo de cálculos, que ir mirando qué es lo que van a hacer ustedes como técnicos en la mina de ventilación de minas. Que van a hacer es controles, digamos, intermedios. Ya cálculos de circuitos de ventilación no alcanzamos a hacer porque eso ya lo hace un ingeniero, pero ustedes tienen que saber los principios de ventilación de minas. Entonces, aparece una parte acá que es la medición de la cantidad de aire, ¿sí? Para medir la cantidad de aire nosotros debemos ver unas propiedades que hay, ¿sí? Entonces, siempre vamos a medir el flujo del aire, porque el aire nos regula la dilución de gases y el polvo, ¿sí? Como nos dice acá. Entonces, miren lo que dice el aire. El aire no es solo oxígeno, ¿sí? Que siempre les preguntan, ¿de qué está compuesto el aire? De oxígeno. No, el aire está compuesto de estos componentes, miren. ¿Sí? Nitrógeno 78%, oxígeno 20.9%, argón 0.90%, otros gases 0.17% y dióxido de carbono 0.03%. Entonces, miren que esta composición es el aire. Este es el aire que entra a la mina. Por eso nosotros siempre que el oxígeno lo vamos a estar evaluando acá, en este pedazo, ¿sí? 20.9 o 21, digamos, ¿sí? Por ciento. ¿Cuánto es el valor límite permisible del oxígeno? 19.5. No se les va a olvidar, mire, esos son de memoria que ya se los tienen que saber. El cuadrito que les dije y lo que tenían que leer del decreto. Entonces, 19.5. Este es el valor que nos mínimo en una mina. Entonces, miren que cuando uno le dicen que el metano, el grisú o la explosión tiene que estar compuesto de ¿qué? De aire, mire, todo esto entraría a jugar, porque no solo es ese 19.5, hay más gases aparte del oxígeno, como lo vemos acá, ¿ver? ¿Sí? Dióxido de carbono. Esto es de otro, digamos, de otra, digamos, una consultoría aparte, pero son cerca de los valores, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta cómo se divide el aire. Lo otro, nosotros básicamente cuando, o sea, vamos a hacer el control, debemos tener en cuenta la cantidad del aire, cómo es el flujo del aire, cómo se capta. Digamos que esto lo coloco acá como ejemplo, porque esto, digamos que era como antes uno detectaba el aire, que era básicamente cuando se apagaba la llama, ¿qué quería decir? ¿Que había mucho aire? Falta de oxígeno. Sí, señor, ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, mire el símbolo del oxígeno. O2. Cuando faltaba el oxígeno, se apagaba. Entonces, era una forma de medir el aire. Otro que ustedes han visto es el del canario, que cuando se moría el canario, pues quería decir que ya había deficiencia de oxígeno. Nosotros tenemos que tener un ambiente fresco en la mina. Un ambiente caluroso no sirve porque hay aire deficiente. Y debemos mantenerlo fresco, o sea, un confort, que es lo que siempre hablamos. No debe haber presencia de gases, ¿sí? Aquí vamos hablando ya, por ejemplo, acá en esta parte superior es donde uno mide este gas, que ¿cómo se llama? Metano. El metano. Sí, señor. Siempre en la parte superior se ve el gas metano, que es el explosivo. Acuérdense que butano, pentano, todos los terminados en ano son los explosivos. Y nosotros en carbón tendríamos el metano, ¿sí? En esta parte es donde él se aloja, en la parte superior. Debemos mantener un área sin gas, o sea, sin gases nocivos, ¿sí? Y acá es donde yo les decía, hay una forma de flujo del aire que es natural, entonces que entra por la parte más baja y sale por la más alta, ¿sí? Todo esto por el cambio de densidad de la temperatura del aire y demás, ellos tienden a subir. Entonces, cuando se calienta el aire, sube, ¿sí? Los globos, por ejemplo. Acá en esta parte, como el aire se hace más liviano, pues tiende a subir, pero aquí faltaría algo. Entonces, ya está prohibida la ventilación natural. En esta parte de acá, yo tendría que colocar un ventilador
extractor, que ese extractor entonces saca el aire y hace que circule por toda la mina. Este, por ejemplo, es, mire, un circuito de ventilación. Una ramificación total de esto, nos lo puede dar un software que se llama Benzim, pero esto es lo que hace uno, la red por donde tiene, mire, las flechitas azules es por donde ingresa el aire y estas rojas es por donde sale. Este de acá sería el extractor y sería la ventilación principal. Otro tipo de red, mire. Acá lo dibujo en 3D para los que no saben de minería, entonces el aire tiene que satisfacer todo. Entonces el aire tiene que entrar por acá, pasar por acá, ventilar por acá, subir por acá, ¿sí? Entrar absolutamente todas las partes y evacuar, ¿ya? El aire es como el agua, se va a ir por donde menos se le haga resistencia, es decir, si usted tiene en un nivel, un área así, pero cerca tiene otro nivel, otra área así, pues obviamente se va a ir por acá, ¿sí? En forma natural lo que hablábamos era así, que esto es lo que se llama crear una depresión, esto se llama una depresión. Y también hay la forma artificial que es mecánica, es mediante un ventilador, ¿sí? Entonces, acá uno tiene que medir, tiene que tener en cuenta que ya es obligatorio utilizar una ventilación mecánica, ya sea para ventilación secundaria, auxiliar o principal. La velocidad, ¿sí? La velocidad es una propiedad importantísima para lo que queremos calcular, ¿sí? Que es algo que se llama caudal. Entonces, siempre tenemos que calcular la velocidad para determinar cuánto aire necesita una persona o qué aire está ingresando a la mina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá como se ve, pues digamos que calcular la velocidad es sencillo porque la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, ¿sí? El espacio entonces, ¿qué es? Pues la distancia, o sea, metros y abajo segundos, ¿sí? Así calculo a uno. No se preocupen que eso después lo vamos a ver cómo lo calculamos. La gracia es decir que en este espacio, o sea, en la mina acá, ¿en cuánto se mueve, con qué velocidad se está moviendo el aire? Por ejemplo, ustedes miran que los carros se mueven en kilómetros por hora. Nosotros aquí vamos a medir esto en metros por segundo, que es lo mismo. Unidades de velocidad, vean. Aquí están las dos, metros por minuto y metros por segundo. Estas son las que más vamos a utilizar, metros por minuto y metros por segundo. No se les olvide esas unidades. Hay varias formas, entonces, de que uno puede ingresar, o sea, aumentar velocidad del aire de acuerdo al ventilador. Entonces, por ejemplo, este es extractor, perdón, aspirante. Entonces, él coge y chupa el aire y se lo lleva. Este es soplante, trae aire de allá y lo que hace es formar acá un remolino y sacar, diluir el aire. Y hay otros combinados, ¿sí? Nosotros, ¿cuál vamos a ver en la mina? Este de acá. Apoyados de uno principal, que es el extractor que está en la boca mina, en el bocaviento, por decirlo así. También tiene que ver, después de la velocidad, tiene que ver la sección de la vía o el área. ¿Que cuánto es el área mínima de una vía, según el decreto? 3 metros cuadrados. Sí, señor. Esto es lo mínimo que debe haber. ¿Y cuánto es la mínima altura? 1,80. 1,80 metros. Esto es lo mínimo, ¿eh? Uno puede tener más. Listo. Entonces, depende mucho del área. ¿Por qué? Porque entre más área tengamos, más aire va a entrar. Sí, claro que va a ser más difícil de sostener, o sea, por ejemplo, para esta puerta. Entonces, las clases de sección que tenemos, por ejemplo, las que ustedes ven en la mina para que vayan trabajando, esto tiene unas fórmulas que las vamos a explicar después. Trapezoidal es esta, que es la más común en minería. ¿Sí? Es la más común en minería. Tenemos de bóveda, o sea, como el arco de acero. ¿Sí? Tenemos rectangular, que esta se presta en los tambores.
Esta que sería para un túnel sí, de grandes proporciones. El cuadro completo que también a veces uno lo ve en tambores. O el circular que lo ve en pozos o clavadas como esmeraldas. ¿Sí? Esos son los tipos como de áreas más comunes en minería. Después vamos a ver cómo se calcula esta área, cómo se calcula esta, porque lo necesitamos para los cálculos de ventilación. Unidad de áreas. ¿En qué unidades se da el área? Metros cuadrados. Sí, señor. Metros cuadrados. Entonces, todo lo estamos viendo en metros cuadrados. Entonces, mire, aquí damos un ejemplo. Por ejemplo, este cuadro tiene 1 metro por 1 metro. Entonces, si fuéramos al área, el área de un cuadrado se halla lado por lado. Entonces, 1 por 1 es igual a 1 metro cuadrado. Ese sería el área. Después vamos a averiguar cada área. Y nos dice, para hallar el caudal de aire, ¿sí? El caudal de aire se simboliza así, vea, ya se van a aprender eso. Q, ¿sí? Ese es el caudal de aire. Y ese caudal de aire es igual a la velocidad por el área. ¿Sí? Entonces mire que aquí atrás habíamos visto velocidad. Y aquí vimos área y aquí ya lo estamos combinando. Esta es la fórmula del caudal para la mina, para hallar caudales en la mina. Es velocidad por área. ¿Sí? ¿En qué unidades se da digamos, el caudal? El caudal se puede dar en estos, pero para mí es mejor trabajarlo siempre en metros cúbicos por minuto. Esas serían las unidades que uno trabajaría hallando este caudal. ¿Sí? Metros cúbicos por minuto. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo claro? Sí, señor. Ahí vamos. Listo, bien. Entonces, hay unos objetivos de la ventilación de minas. ¿Sí? Entonces, uno es satisfacer las necesidades de respiración del personal bajo tierra. ¿Cuántos metros cúbicos por minuto necesita digamos, el personal de una mina a 1.200 metros sobre el nivel del mar? 3 metros cúbicos. Sí, señor, 3 metros cúbicos por minuto. Digamos, el personal de una mina a 2.700 metros sobre el nivel del mar. 6 metros 6 cúbicos. metros. Listo, 6 metros cúbicos por minuto. No se les olvide eso. Entonces, uno es ingresar aire, un objetivo. El otro es diluir y arrastrar gases. Y el otro, disminuir temperatura. ¿Sí? A ese hay que agregarle otro. De pronto estaría acá, pero es lo del polvo. Aquí hay que reducir el polvo, el material particulado. ¿Sí? Porque ese material, digamos que ustedes saben que el polvo de carbón es el que genera las grandes explosiones. Por ahí es donde se van las explosiones, por donde hay polvo de carbón. Listo. Hay unas clases de ventilación, ¿sí? Según el recorrido que se haga en la mina o la manera como el ventilador produce el flujo del aire. ¿Sí? Entonces, hay una principal y una secundaria. Digamos que hay ascendente y descendente, ¿sí? Que es básicamente lo que hablábamos acá, que es por dónde va el flujo del aire. Mire, aquí es ascendente. Si las flechas fueran hacia abajo, sería descendente. Hay una principal y secundaria. Una principal y secundaria. Esa principal y secundaria, la principal es el circuito principal de las vías principales, es decir, inclinados principales, niveles principales, galerías principales. La secundaria es la que va a otras vías, como frentes ciegos. Por ejemplo, acá, esto es una ventilación principal y esto es una ventilación secundaria. ¿Sí? Un frente ciego. Lo que les decía, ventilación ascendente, vean. Ventilación descendente.
Pero miren que siempre hay una cota de diferencia, es decir, una bocamina debe estar más alta que la otra para que pueda, digamos, se pueda ventilar mucho mejor. Esto, por ejemplo, hay que decirlo también acá que la ventilación puede ser aspirante o soplante. Esta, por ejemplo, es aspirante, está sacando el aire de allá. Soplante, mire, esta es aspirante. Este es, digamos, por donde entra el personal, acá entra sus labores, y él llega y coge el extractor y saca todo el aire viciado. Esta es soplante. Pues coge el aire del principal y lo lleva al frente. Y esta es soplante, vea. Coge el aire del principal y lo lleva acá y lo saca por depresión. ¿Cuál funciona para mí mejor? Esta. Este es el ideal. Este sería un circuito de ventilación principal. Aquí miramos ventiladores axiales. Sí, mírenlos, que se harían de una ventilación principal. Este sería como un soplante. Estos de acá ya son extractores, esos que estoy marcando la X serían extractores, y este sería un soplante. Para mí siempre los extractores van a ayudarnos como más. Y este es un ventilador de tipo axial. ¿Sí? Los axiales se caracterizan porque llevan bastante caudal, pero se caen en presión. ¿Sí? Es decir, no aguantan grandes longitudes. Mírenlas acá las partes. Después vamos a ver esto con mucho más espacio. ¿Por qué sería necesario un difusor? ¿Sí? Este es el centrífugo, el que vemos en muchas minas. Entonces, ¿qué tiene de diferencia este? Este coge el aire, viene de acá el aire, ingresa y sale en la misma dirección que lo hace, que lo chupa. ¿Sí? Este de acá toma el aire, lo succiona acá y lo saca con otra dirección. ¿Sí? Esa es una diferencia. ¿Este qué tiene? Tiene menos caudal, pero tiene más presión, es decir, llega a longitudes más largas. Sí, por eso es a veces muy utilizado en minería. Pero para mí, para eficiencias de circuito de ventilación, para mí el ventilador axial es el mejor. Mire las partes acá como de un ventilador centrífugo, ¿sí? Y de un axial, muy bien. Simbología, eso pues digamos que estas son cartillas del SENA, pues están algo desactualizadas, hay una simbología más, pero casi siempre uno se simboliza así el ventilador, el aire fresco con una flecha azul, el aire viciado con una flecha roja, y esto ocupa las puertas, ¿sí? Que las puertas son simplemente, por ejemplo, acá. Si acá yo tuviera unido esta galería aquí abajo, ¿sí? Hubiera unido esta galería acá. ¿Sí? Acá. Yo aquí coloco una puerta de control. Entonces, ¿qué hago con esa puerta? Que el aire no coge ahí, sino va y me hace la vuelta acá y sale acá. Esto tienen que ustedes estar muy pendientes de ese tipo de controles. Todo va anotado ¿en qué? En un formato de mina a la fortuna. Mina a la fortuna, de mina, de cualquier mina. Acá, por ejemplo, tienen que ir todos los frentes porque este es un tablero que está en superficie. En superficie deben estar todos los frentes para que el que llega entre, mira, el frente 1 está así, el frente 2 acá. Aparte de eso, cada frente debe tener un formato, cada frente ciego, ¿sí? Y debe haber un formato que les tocará a ustedes diligenciar. Ustedes diligencian dentro de una planilla y cuando salen otra. Entonces yo llevo mi libretica, anoto los valores, la fecha, y los anoto después en superficie en un formato que pide el sistema de gestión. Este tipo de formatos los piden todo el tiempo. Entonces, ustedes deben medir 3 veces al día los gases, mañana, a medio turno y a finalizar el turno. Bueno, aquí nos dice que como para lo que uno debe tener en un formato, digamos los campos mínimos que uno debe diligenciar. Y aparecen ya equipos de para cómo medir, por ejemplo, la velocidad, cómo medir el área, cómo medir la temperatura. Vamos a ver desde lo más antiguo y obsoleto a lo más nuevo y actual, ¿sí? En tecnología. Por ejemplo, está el anemómetro, que uno medía antes con que era un anemómetro, digámoslo por decir así, de manecillas, manual, por decirlo así. No tenía nada digital, era análogo. Entonces acá uno medía, oprimía un botón y él nos marcaba el tiempo en que viajaba el aire.
digámoslo así, esta hélice era muy, muy sensible. Entonces, como era tan sensible, se movía muy rápido, entonces era muy fácil medirlos. Los de ahorita, los digitales, se demoran más en medir y toca aplicar otro método para medir la velocidad. Este es, mírenlo, el anemómetro análogo. Sí, hay anemómetro de rueda alada integrada, hélice sin riel integrado, de parte de torsión. Hay un velómetro y este último sí se utiliza. Estos, digamos que ya no, pero digamos eran buenas herramientas, ¿sí? El que utiliza uno acá es este y otro que les voy a mostrar después. Estos son los anemómetros. Había uno de torsión y este era el velómetro que entraba el aire por acá. Este es un accesorio que se utiliza para medir velocidades donde el aparato, dicho, después del aparato de los anemómetros viene algo que se llama un termohigroanemómetro. Ese lo vamos a ver, creo que la próxima clase lo vamos a ver, donde ese termohigroanemómetro lo que hace es medirnos absolutamente todo, temperaturas, velocidades, humedad relativa. Cuando ese termohigroanemómetro no se mueve la hélice, o sea, una hélice parecida a esta, pero pues no va ahí en el equipo, sino aparte, nos toca utilizar un tubo de humo, ¿sí? Uno rompe acá, esto es una bomba, entonces uno oprime la bomba y sale una bocarada de humo. Uno mide prácticamente qué tiempo se demora en salir el humo, o sea, qué tiempo se demora en recorrer el humo a una distancia de 5 metros. Y ahí saca la velocidad, que lo vamos a ver adelantico. Rueda alada, pues, son muy sensibles. El tablero de lectura nos decía cómo era y todo eso. Digamos que es el mismo principio, entonces entraba la velocidad, entraba el aire por acá. Y uno lo cogía aquí de la manecilla. Y lo que hacía era colocarlo a hacer un recorrido que lo vamos a ver después de cómo se hace el recorrido con el anemómetro. Aquí nos decía hacia dónde tenía que ir el aire. El velómetro, digamos que ya no lo utilizamos, nosotros utilizamos el termohigroanemómetro ya, que ese lo vamos a aprender a manejar, es sencillo, no tiene nada del otro mundo. Nuestro tubo de humo, mírenlo. ¿Sí? Mire más o menos por encima del tubo de humo cómo sería. Entonces mírenlo acá, llegaba acá, usted rompía el orificio, oprimía, el humo viajaba, usted tenía aquí una distancia de, digamos, los 5 metros, de 5 metros, y acá este señor tomaba el tiempo. Pues acuérdense que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es decir, si acá tengo 5 metros, entonces la distancia va 5 metros dividido en el tiempo. Digamos que se demoró, no sé, 15 segundos. Esos 15 segundos tendríamos 5 dividido en 15 y nos tendríamos la velocidad en metros por segundo, más o menos. Después vamos a ver estos ejercicios más al detalle. Bueno, acá nos dan un ejemplo. Digamos que ese lo vamos a desarrollar después ya cuando entremos bien a la materia de los caudales. Viene esta parte que es un areámetro. Es para determinar el área, por ejemplo, de túneles irregulares. Generalmente, cuando usted tiene acá las áreas, por ejemplo, de puerta alemana, que es un área trapezoidal, para hallar el área hay una fórmula, que esa la vamos a trabajar en la próxima clase, las áreas. Por eso lo de tener la calculadora. Pero acá nos toca trabajar, hacer, por ejemplo, acá como es irregular, pues toca hacerla con este aparatico, que es este mismo. Entonces él lleva una línea aquí, ¿sí? De